Del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios, Padre Celestial, que nos has convocado para servirte en tu iglesia. Te pedimos nos envíes el don del Espíritu Santo para que Él nos vaya conduciendo hacia la verdad plena que se nos manifiesta en tu Hijo Jesucristo. Concédenos también que, a ejemplo de la Virgen María, sepamos profundizar en nuestro corazón lo que tú nos dices y que podamos hacerlo vida. Que procuremos también ayudar a que otras personas te sigan conociendo más, que te amen y te sirvan. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues sean bienvenidos a este día, a esta clase de hoy, que como ven, pues vamos a compartir aquí una breve introducción a la Sagrada Escritura. ¿Mm? Bien, voy a compartir aquí en pantalla en grande y ya iré dando acceso a las personas que se van incorporando. Vamos a ver entonces, avanzar en lo que se pueda, unas nociones generales sobre las Sagradas Escrituras, algunos documentos pontificios que presento solamente en manera de síntesis para que sepamos lo que los papas y los concilios nos han dicho en los últimos años sobre la importancia de conocer, digamos, los lineamientos generales que la Iglesia nos propone para interpretar adecuadamente la Biblia. Muchos les han llamado así los criterios católicos para la recta interpretación de la Escritura. Hablaremos del tema de la revelación y la fe a partir de las enseñanzas del documento Dei Verbum, que es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Hablaremos también de la Biblia como texto sagrado, temas cruciales como la inspiración, esta ayuda que Dios ha dado a ciertas personas que llamamos agiógrafos, es decir, escritores sagrados, para que pusieran por escrito, que plasmaran por escrito lo que Dios ha revelado a su pueblo. Vamos a hablar también del canon bíblico, la verdad bíblica y algunas ideas, algunas pautas sobre interpretación bíblica. En estos temas que vamos a ir viendo en estos siguientes viernes, vamos a ir abordando precisamente cuestiones de historia. Ajá. No basta decir ahorita lo que dice la Iglesia, sino todo lo que a lo largo de 2000 años ha significado para la Iglesia esta evolución, ¿verdad? De la profundización de estos temas. Como ustedes ya tienen, ahí ya pudieron descargar seguramente este archivo. Vemos aquí en esta primera diapositiva sobre algunas nociones generales sobre la Sagrada Escritura. Vemos que la palabra Biblia viene de biblia, que en griego significa libros, es una palabra neutro plural. Recordemos que hay 3 géneros en griego, está el masculino, femenino y el neutro. Cuando se aplica a la palabra biblion o biblon, es el libro o librito. Biblia vendría siendo una especie así como que el diminutivo neutro plural, o sea, libritos, conjunto de libritos. Eso es lo que significa la palabra Biblia en griego. Y entonces, a esto le llamamos Sagrada Escritura. ¿Por qué? Cada vez que nosotros decimos que la Biblia es la Sagrada Escritura, nos estamos refiriendo a un elemento particular que es el hecho de que la palabra de Dios está escrita para nuestra salvación en una serie de documentos escritos en idiomas muy antiguos, como son el hebreo, el arameo y el griego, que contienen un testimonio escrito de la revelación divina. Revelación que nos ha llegado por medio de obras y palabras. No son solamente textos,
sino también acciones. Acciones de nuestro Señor Jesucristo, pero también acciones del pasado, como es, por ejemplo, el paso del Mar Rojo por medio del liderazgo de Moisés, que sacó a los israelitas de Egipto, los acontecimientos del monte Sinaí. Tenemos también otras obras, como, o sea, acontecimientos, como pueden ser, por ejemplo, eh, digamos, la instauración o la eh, restauración, más bien, la restauración de la fe judía o de la fe israelita a través de una reforma religiosa que se llama la reforma de Josías, que ocurrió allá por el 620 a.C. Tenemos acontecimientos que marcaron la historia de Israel, también, por ejemplo, las invasiones de los asirios y los babilonios en el siglo VIII y siglo VI a.C., respectivamente. Tenemos también el tiempo largo del exilio en Babilonia, 48 años prácticamente que estuvieron los israelitas ahí sometidos por los babilonios, y que durante todo este tiempo, que fue mucho, pudieron madurar muchos aspectos de la intervención de Dios en la historia, y que esta maduración quedó plasmada en lo que llamamos son los libros de la Biblia, no solo Pentateuco, sino también muchas obras, muchos salmos que surgen de la época del exilio, y muchos otros textos, ¿verdad?, que recibieron modificaciones posteriores. Ya algunos textos existían, pero después recibieron algunas adiciones, algunas modificaciones posteriores durante el tiempo del exilio y después del exilio. Intervención de hombres como profetas, tal es el caso, por ejemplo, de Jeremías, a quien Dios le mandaba hacer ciertas acciones para denunciar la infidelidad de Israel a Dios. Esos son obras, ¿verdad? Dios se revela en obras. Dios se revela también en palabras, en predicaciones abiertas a viva voz, como las de Elías, las de los mismos profetas. Antes de ponerlas por escrito, ellos hacían una predicación oral abierta, y ahí daban ellos también testimonio de la revelación de Dios. Pero después, ya cuando se pone por escrito la Biblia, ¿qué es lo que tenemos en la Biblia? Lo que Dios nos ha comunicado, que es, por un lado, obras y palabras, acontecimientos y textos, que son también fruto, estos textos finales son fruto de la madurez de comunidades, no solamente de un hombre que se puso a escribir, sino ese hombre vivió dentro de una comunidad de fe, llámese la comunidad israelita en Jerusalén, en el Reino del Norte, allá en Samaria, llámese hombres hagiógrafos que recibieron la inspiración de Dios durante el exilio en Babilonia, después del exilio en su retorno a Jerusalén, después del decreto de Ciro, rey de Persia, que les permitió regresar. Tenemos los acontecimientos de la vida de Jesús, las vidas de las comunidades cristianas, que se nos hablan de ellas en Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, en las llamadas cartas católicas, como la carta de Santiago, las dos cartas de Pedro, tenemos la carta de Judas, tenemos también la carta a los hebreos, que van mostrándonos entre renglones cómo eran las comunidades destinatarias a quienes escribieron los hagiógrafos, estos autores cristianos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo en la Biblia tenemos entonces un testimonio escrito de la revelación de Dios. Cuando se iba a desarrollar el Concilio Vaticano II, antes de que empezara en 1962, el Papa Juan XXIII había mandado a todos los obispos del mundo, a todas las diócesis del mundo, unos lineamientos, unos escritos que se llamaban los documentos previos de los temas que se habrían de tratar en el concilio.
Entonces, cuando se hablaba ahí en esos documentos sobre el tema de la divina revelación y su transmisión, el documento de trabajo que se envió a los obispos se llamaba en latín De Fontibus Revelationis, que en latín significa acerca de las fuentes de la revelación. Y ese documento decía que había dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Cuando comienza el concilio, ¿qué creen que pasó? Que ese documento fue rechazado por prácticamente todos los obispos del mundo y los teólogos consultores de los obispos. La razón era porque para empezar desde el título ya había un error teológico garrafal, y es que la Biblia y la tradición viva de la Iglesia no son fuentes de revelación, porque la fuente de la revelación es solo Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia y la tradición viva de la Iglesia, ¿qué son? Son testimonios, como dice aquí, ¿verdad? En el primer recuadro, son testimonios de la revelación. Uno es el testimonio escrito, que llamamos Biblia, y el otro es el testimonio vivencial. La tradición viva de la Iglesia, que también comprende a Jesucristo, el mensaje de Dios, etcétera, pero dentro de un ámbito vital, de un ámbito vivencial, por así decir. Y entonces ahí entra, por ejemplo, la teología, la liturgia, la vida pastoral de las comunidades, etcétera. Todo eso forma parte de la tradición viva de la Iglesia, que son testimonio también de la revelación y que incluso existían antes de que se pusiera por escrito el Nuevo Testamento. Si pensamos que la primera carta que escribe San Pablo es la primera Tesalonicenses, según el parecer de los especialistas, y que ésta se redactó en torno al año 50, casi llegándole al 51, entonces, ¿qué pasó entre la resurrección de Cristo y la redacción de Primera Tesalonicenses? Ahí estamos hablando de al menos 30 años de distancia, ¿no? No, perdón, 20 años de distancia. Y en esos 20 años de distancia, ¿qué pasó? Que existieron muchas comunidades cristianas. Esas comunidades tenían líderes que eran a veces apóstoles mismos, había evangelizadores, había presbíteros, había incluso mujeres que estaban al frente de ciertas responsabilidades pastorales, que organizaban las casas donde se reunían los cristianos para celebrar la cena del Señor o Eucaristía. El cristianismo originalmente, que se llamaba camino, era, así lo menciona incluso San Lucas en Hechos de los Apóstoles, fue la primera forma como se le llamó a este movimiento el camino, y después, mucho tiempo después, en la región de Antioquía, a estos seguidores de Jesús se les empezó a apodar cristianos. Fíjense, cristiano era un mote de apodo, no era un título, ¿verdad? Era un apodo. A esos seguidores de un tal Cristo les empezaron a llamar cristianos como apodo en la región de Antioquía, y fue en donde por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Estamos ahí ya hablando de una época en torno al 35, 36. Pero, les digo, los textos del Nuevo Testamento tardaron décadas en redactarse. Si el primer documento del Nuevo Testamento es Primera Tesalonicenses, Hechos de los Apóstoles más o menos se escribe por el año 85. Fíjense, es más de medio siglo después de la resurrección de Cristo, pero todas las comunidades cristianas ya se habían desarrollado en muchas zonas de Medio Oriente, del norte de África, de regiones de Europa, incluida Roma, y todavía no se redactaban los textos del Nuevo Testamento. ¿Y eso qué significa? Que la tradición viva de la Iglesia incluso existía antes que lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Y eso nos muestra que el Nuevo Testamento surge, emana de estas comunidades de fe, encuentra en estas comunidades su cuna, y así es como crece
se copia, porque no había editoriales, se tenían que hacer copias directas de los textos que llamamos hoy evangelios, cartas, hechos de los apóstoles, etcétera, y se empezaron a divulgar. Uh-huh. Y entonces, ahí vamos viendo cómo tradición viva de la Iglesia y Sagrada Escritura no son fuentes de la revelación, sino testimonios del Dios revelado, de Dios que se ha revelado en la historia. Uh-huh. Por eso consideramos, y como decimos bien en el credo, que el Espíritu Santo es el autor, ¿verdad?, de la Biblia. Decimos que el Espíritu Santo es aquel que habló por medio de los profetas. Y cuando nos referimos a profetas, no estamos hablando solamente de Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Estamos hablando de todos los hombres que, movidos por inspiración del Espíritu Santo, pusieron por escrito este testimonio del Dios que se reveló. Uh-huh. Vemos entonces que estos autores son múltiples y variados, pertenecen a distintas épocas, siglos, incluso milenios de distancia, porque sabemos que los primeros escritos del Antiguo Testamento empezaron más o menos a formularse en torno al siglo X antes de Cristo. Estamos hablando más o menos unos 300 años después de Moisés, del Moisés histórico. Estamos hablando de más de 800 años de distancia del Abraham, Isaac y Jacob históricos que vivieron en el siglo XIX antes de Cristo. Pero los primeros textos que se elaboran, que encontramos por ahí diseminados dentro de lo que llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos que en esos 5 libros hay fragmentos que claramente tienen la huella de pertenecer al siglo X antes de Cristo. Otros son del siglo IX, hay más del siglo VIII, y mientras más nos acercamos a la época de Cristo, van surgiendo más y más y más documentos, hasta que finalmente tenemos ya todo el corpus, el cuerpo completo del Antiguo Testamento, que termina de redactarse en torno al año 50 a.C. con el libro de la sabiduría. Es el último libro que históricamente se redactó, que pertenece al Antiguo Testamento. Pero no todos los judíos aceptaban todos los libros. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Para que no se lo pierdan, ¿verdad? Que no se pierdan ninguno de estos días estos temas. Tenemos entonces, ¿cuál es el contenido de la Sagrada Escritura? Pues historia de salvación que tiene su centro y culmen en Jesús. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos va a recordar cómo Jesucristo es plenitud de la revelación. Uh-huh. No hay 2 revelaciones, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. No, es una sola, que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que llega a su culmen, es decir, a su cima en Jesucristo. Ajá. La acción de los apóstoles después de Cristo vienen reforzando que Cristo es el culmen de la revelación. No lo suplen, no lo sustituyen, no son un enriquecimiento mayor, sino al contrario, nos reconducen siempre a la persona de Jesús, y por eso Jesús es este culmen de la revelación. La finalidad de la Biblia, ¿para qué se escribió la Biblia en cada uno de sus libros? Para nuestra salvación, para generar esa comunión de vida con Dios y entre nosotros. A esto llamamos precisamente la salvación, la comunión de vida con Dios y entre nosotros en un sentido pleno, absoluto, donde ya no hay dilación del tiempo, no hay un antes y un después, que llamamos pues la eternidad. Esa es la finalidad para la cual se escribió la Biblia. Uh-huh. Tenemos unidad en pluralidad, es decir, en la Biblia encontramos unidad por autor y origen divino, porque solo Dios es quien inspira. Ajá. Tenemos unidad en el contenido, que son textos que testimonian la acción de Dios en la historia, y la finalidad, una sola, nuestra salvación.
pero encontramos pluralidad de autores humanos esparcidos a lo largo de los siglos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, fechas concretas en que se redactan ciertas obras, y ojo, tenemos también muchas mentalidades. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando los testigos de Jehová y otros andan tocando puertas y nos dicen que la Biblia dice esto y aquello, cometen ellos un grave error de considerar que todo fragmento de la Biblia tiene un mismo valor de revelación. La iglesia nos va a recordar que hay que aplicar ahí un principio que se llama la analogía de la fe, que si bien todo lo que está en la Biblia contiene un mensaje salvífico, hay cosas que son más importantes que otras, más fundamentales que otras. Por ejemplo, ¿qué es más importante para la fe, para nuestra salvación? Si Jesús resucitó o no entre los muertos, o si Pablo se llegó a rapar la cabeza o no por cumplir una promesa que tenía por ahí. ¿Qué es más importante? Pues la resurrección, ¿verdad? Entonces, el principio de analogía de la fe nos dice que ambos textos son revelación, pero uno es más esencial que otro. Ajá. Incluso entre los manuscritos griegos de un texto que se llama el libro de Tobías, que tenemos en el Antiguo Testamento, entre los libros deuterocanónicos, hay dos manuscritos que difieren, que por ahí hay una escena donde dice que se levantó Rafael, que sabemos es el arcángel Rafael, detrás de él se levantó y lo siguió Tobías, y detrás de Tobías iba un perro. Y un manuscrito dice que el perro movía la cola y el otro no dice nada. Entonces, ¿para nuestra salvación es importante que el perro moviera la cola o no? Pues claro que no. Es un dato que puede quedar en el olvido, y así San John Henry Newman decía claramente que esos detallitos mínimos, esas minucias que no agregan nada relevante para la salvación, se les puede llamar los obiter dicta, que en latín significa los dichos que pueden ser olvidados, ¿verdad? Son cosas mínimas que no agregan nada al valor salvífico del mensaje de Dios. Entonces, da igual que si un manuscrito griego dice que movía la cola y otro no lo menciona, eso no importa, ¿verdad? Lo que encontramos en la Biblia entonces es una gran cantidad de afirmaciones, aseveraciones que tienen que ser sopesadas. Y así tú vas dándote cuenta que hay unas cosas que son más relevantes que otras. Y que por tanto no puedes tú poner al mismo nivel todas las expresiones bíblicas diseminadas en el texto bíblico, porque cada una de ellas puede reflejar mentalidades diferentes. Por ejemplo, encontramos que en el texto bíblico hay quien dice Salomón fue el más grande y más sabio de los reyes de la historia de Israel. ¿Sí o no? Todos sabemos eso. Pero también sabemos las denuncias que en la misma Biblia se dicen contra Salomón, que acabó que idolatrando a los dioses de sus esposas, porque entre sus esposas hubo muchas extranjeras. Y claro, pues Salomón, que era como todos los maridos mexicanos, pues quieren quedar bien con la esposa, ¿verdad? Y Salomón quería quedar bien con cada una de sus esposas y acababa quemando incienso a los dioses de ellas, porque eran extranjeras. Y obviamente, pues aquellos que presentaban a Salomón como el máximo rey de la historia de Israel, el más sabio de todos los tiempos, pues como que ya quedan quemados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Dos mentalidades. Hay una mentalidad, una corriente teológica que te presenta a Salomón como el más sabio de todos los reyes, y hay otra mentalidad que es, digamos, antisalomónica, y entonces subraya constantemente las infidelidades de Salomón al Dios de Israel. Y entonces, ¿encontramos en la Biblia contradicciones? No, encontramos mentalidades distintas, encontramos tradiciones distintas. Por ejemplo, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, encuentras
En el mismo Pentateuco encuentras tradición yavista, tradición deuteronómica, tradición sacerdotal. Antes se hablaba incluso de la tradición eloísta, ¿verdad? Después ya se ha ido ahí dialogando entre especialistas y tal parece que la mayoría va reincorporando a la tradición eloísta dentro del yavismo. La tradición yavista es la que llama a Dios Yahvé. La tradición eloísta le solía llamar Elohim. La tradición sacerdotal insiste mucho en aspectos de culto, lo que hay que cumplir para pedir perdón a Dios dentro de la liturgia del Templo de Jerusalén, y entonces eso se ve reflejado en muchas narraciones del Pentateuco. La tradición deuteronómica pues también va reafirmando sobre todo el rol de los monarcas, teniendo no como máximo representante a Salomón, sino a su padre, el rey David, el de las mañanitas. Ajá. Y entonces ahí vamos viendo cómo existen diversas escuelas teológicas o tradiciones que plasmaron por escrito la forma como ellos interpretaban la acción de Dios en la historia de Israel. Encontramos diversas mentalidades también en profetas, en literatura sapiencial, ¿verdad? No es lo mismo leer Eclesiastés que leer el libro de los Proverbios, no es lo mismo leer los libros, digamos, los Salmos. Sabemos que incluso son tres grandes libros, tres grandes secciones, y no todos los salmos podemos ponerlos a un mismo nivel, ¿verdad? Hay salmos que nos hablan del amor de Dios, de su misericordia. Hay otros salmos que suenan incluso hasta muy violentos, como el Salmo 137. Hacia el final del salmo se dice contra Babilonia que ojalá dichosos, dice, más que ojalá, dicen, dichosos aquellos que estrellan a tus bebés en las rocas. Fíjense qué expresión tan dura, ¿no? Es una expresión de maldición de los israelitas que estaban ahí sometidos en el exilio en Babilonia. Le decían a los babilonios que alguien llegue y les estrelle los bebés en las rocas, es decir, que no tengan descendencia, que se les mueran los hijos. Eso dice literalmente el texto. E incluso es tan fuerte esa expresión que se ha quitado de la liturgia, ¿verdad? Si alguien pasa a leer el Salmo 137, no va a leer ese último fragmento porque el leccionario de la misa lo quitó por ser demasiado violento. Encontramos también en la liturgia de las horas, también se prefiere casi mejor ni mencionar ese texto, que sí viene en el Salmo, pero pues tú no vas a leer ahí que estrellan a sus hijos en las rocas, palabra de Dios, ¿verdad? Pues oye, así casi como una burla, ¿no? Entonces, uno tiene que meterse ahí, y de hecho el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini nos dice, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de las páginas oscuras de la Biblia, y él les llama así, páginas oscuras que reflejan, pues, por ejemplo, impotencia de los israelitas durante el exilio, que reflejan deseos violentos como este que hemos escuchado, donde se refleja también lamentaciones en contra de Dios. Hay por ahí, si ustedes leen el libro de Job, como Job maldice el día en que nació, ¿verdad? Entonces, esas expresiones que son muy duras, pues hay que saberlas interpretar. Estamos en qué momento histórico de la historia de Israel se redactó ese texto, qué es lo que refleja impotencia, ser objetos de burla, etcétera, y entonces la gente pide a Dios su intervención. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues queda como tarea de todos el que uno trate de, déjenme para atrás, que uno trate de ubicarse, ¿verdad? O sea, aquí hay un texto medio difícil. ¿Qué hago? Pues voy y consulto en un comentario bíblico o puedo consultar un diccionario bíblico. Ajá. Yo voy a procurar ver si es que les consigo ahí diccionarios bíblicos, al menos en PDF, en formato electrónico, porque hay diccionarios que son muy buenos, pero son demasiado caros. Están
por arriba de los 2,000 pesos. Hay algunos que son más baratos que incluso hasta se consiguen por Amazon, ¿verdad? Tú puedes entrar ahí a la página de Amazon y haces tu compra, incluso si la compra es de más de, creo, 600 u 800 pesos, te mandan gratis el producto, metes bien tu dirección y haces tu pago y te llega a tu casa. Ajá. Entonces son ventajas que hay que aprovechar para hacerse de una buena biblioteca bíblica. Ujú. Tenemos también, perdón, ¿iba a hacer alguien una pregunta? ¿No? ¿Juan Diego? No, ¿verdad? Es que creo que aparece por ahí prendido su micrófono y no sabía si quería preguntar algo. Ah, yo. Sí, adelante. Sí. No, es que de lo que, bueno, sí tengo yo el diccionario bíblico. Muy bien. ¿Cuál tiene? ¿De qué editorial es? Es, es eh, ¿O dice tiene? diccionario bíblico ilustrado. Ah, ¿es el de CLIE? Col- Si quiere, ajá, si quiere mostrarlo en pantalla, ¿se puede ver en pantalla? Ándale, Diccionario Bíblico e Ilustrado de Editorial CLIE, ¿verdad? Creo que es. Sí, yo tengo sí, incluso la edición más reciente de ese diccionario, es muy bueno. Fíjese, es un diccionario publicado por una editorial protestante, pero ha sido revisado también por especialistas católicos y bueno, en cuanto a sus contenidos, está excelente. No es que tome un partido contra la iglesia ni nada de eso, ¿verdad? Es una obra que ha pasado por revisión previa también de especialistas católicos y bueno, es recomendable. Hay otros diccionarios como la editorial Herder, que publica siempre libros católicos, tiene un diccionario que ya es un clásico, ¿verdad? Que lo elaboraron 3 especialistas, es un español y 2 alemanes. Uno se apellida de Ausejo, otro es Herbert Haag, el tercero no recuerdo su apellido, pero es un diccionario muy caro. Lamentablemente la editorial Herder es cara y este diccionario ha sido publicado pues en pasta dura, lo que lo hace más caro y está arriba de los 2,000 pesos, ¿verdad? En cambio, el diccionario ilustrado que ahorita nos mostró Juan Diego es un diccionario relativamente barato, está debajo de los 1,000 pesos, debajo de 1,000 pesos, entonces sería una excelente opción también para hacerse un diccionario así. Ujú. Que les va a servir toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Son diccionarios gruesos de, no sé, unas 800 o 1,000 páginas a veces, pero que valen la pena. Ujú. Ahí hablan de personajes, lugares, incluso viene las genealogías de algunos reyes, las dinastías, ¿verdad? De Herodes, de los macabeos, etcétera. La lista de los reyes en Israel y en Judea. Vienen completos todos sus datos que vale la pena tener. Ujú. Muy bien, entonces veíamos, tenemos las fechas perdón, tenemos las dos grandes partes de la Biblia, todos lo sabemos, Antiguo y Nuevo Testamento, son 46 libros del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. Entre los 46 del Antiguo, recuerden que están los llamados 7 libros deuterocanónicos, que aparecen más adelante. En Biblias protestantes solamente, obviamente vamos a tener solo 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Ujú. Las fechas de composición, como les digo, desde el siglo X, los primeros escritos, del siglo X antes de Cristo, y del segundo, del Nuevo Testamento tenemos del siglo II. ¿Qué textos tienen una alta probabilidad de ser del siglo II? Tenemos principalmente la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro tiene por ahí 2, 3 detalles que permiten a los especialistas, tanto biblistas como historiadores, concluir que la segunda carta de Pedro no es de Pedro, es de algún cristiano que durante la mitad del segundo siglo
entre el 130 y el 150, redactó la segunda carta de Pedro, valiéndose de algunas tradiciones petrinas. Claro está, como por ejemplo, en esa carta se habla de la transfiguración del Señor. Y entre los detalles que deja ver claramente que es una carta tardía, es que sugiere que se lea con especial devoción los libros paulinos, las cartas paulinas. Y el concepto de cartas paulinas o de cuerpo de cartas paulinas es un concepto del 150 de la era cristiana. Si ustedes ven en todo el resto de la Biblia, nadie sugiere leer las cartas paulinas, solo la segunda de Pedro lo menciona. Y entonces, como sabemos por historia que en torno al 150 ya se tenía la noción del cuerpo, el corpus, como se dice en latín, el corpus de cartas paulinas, tal como lo menciona la segunda carta de Pedro, pues se ve que la carta es tardía. También por ahí, desde el capítulo 1, trata del tema de la divinización del hombre. Es un tema de teología tardía, de antropología teológica bastante tardía del siglo II, que jamás se menciona por ese nombre en el capítulo, en el primer siglo, perdón. Bien, tenemos las lenguas, ya sabemos, hebreo, arameo y griego en el Antiguo Testamento, sobre todo los libros deuterocanónicos se escriben en griego, y del Nuevo Testamento el griego. ¿Qué tipo de griego? Se llama el griego koiné. La palabra koiné en griego significa común, el griego común. El griego koiné, yo de hecho estoy empezando a dar un curso de griego koiné todos los lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Y tengo alumnos de todo el país. Es un curso pues específico para quien quiera profundizar y que quiera conocer el griego. Es un curso largo de 16 semanas. Es un curso pesado con muchísima tarea y todo eso para gente que quiere meterse a esto. Y en agosto voy a empezar un curso de griego para alumnos de la maestría de teología en la Universidad Santo Tomás en Houston, allá en Texas. Es un curso que también me han pedido en línea y pues lo voy a impartir. ¿Por qué es importante y relevante el griego o el hebreo o el arameo? Porque cuando alguien quiere meterse en profundidad a la Biblia para recuperar los matices que a veces se pierden en las traducciones, hay términos o hay expresiones en griego y en hebreo que solamente estudiándolos en el idioma original recuperas ese matiz teológico, ese detalle teológico que claramente se pierde en una traducción. Les voy a poner así un ejemplo. Tenemos cuando Jesús en el Evangelio de San Marcos es bautizado, dice el Espíritu lo empujó al desierto para ser tentado por Satanás, etc. Y cuando regresa a la región de Galilea, versículos 14 y 15 del primer capítulo, dice Jesús, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, cuando hablamos del verbo arrepentirse, ¿en qué sentido usamos comúnmente el verbo arrepentirse? En un sentido moral. Un sentido moral, el dejar atrás la vida de pecado para aceptar el mensaje de Dios. Sin embargo, el verbo griego que se utiliza para el verbo arrepentirse es metanoeo. Y el verbo metanoeo no significa, en primer lugar, arrepentirse, sino cambiar de mentalidad. Viene de meta más el verbo noeo. Noeo es pensar, razonar, discernir. Y entonces, cuando yo leo el texto griego, me doy cuenta que lo que Cristo está pidiendo es que para que entendamos el Evangelio, que lo aceptemos y lo hagamos vida, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Es decir, no podemos recibir el Evangelio con la mentalidad mundana, la mentalidad del mundo,
la mentalidad de las cosas superfluas. Necesitamos pensar en profundidad, dándole a la vida un significado profundo, un propósito dentro del plan o proyecto de Dios. Eso es metanoeo. También, por ejemplo, cuando dice Jesús, el tiempo se ha cumplido, en griego dice peplerotai ho kairos. Para nosotros el tiempo, ¿qué es? Nos referimos, cuando oímos la expresión el tiempo se ha cumplido, pensamos en una fecha que ya llegó. Ajá. El tiempo se ha cumplido, ya va a dar a luz la hija, ¿verdad? Hay que ir al hospital y que dé a luz al nieto, a la nieta, ¿verdad? Eso es lo que referimos cuando hablamos de un tiempo. El tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Ya viene este acontecimiento. Ajá. La fecha del santo, de la fiesta patronal, de las elecciones o de, qué sé yo, o del mundial, ¿verdad? Se ha cumplido el tiempo, va a empezar el mundial. Y en la Biblia no. Cuando decimos kairos para referirnos al tiempo, no estamos hablando de un tiempo cronológico, de un tiempo de calendario. Estamos hablando de un momento que tiene una particular esencia, que es la gracia de Dios. Por eso muchos traducen el momento o tiempo oportuno en que Dios interviene en la historia humana. No es, por tanto, la llegada de un día de calendario. En Gálatas 4, San Pablo cuando dice, llegado la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único, ahí sí Pablo va a utilizar el término cronos, que significa el tiempo cronológico, el tiempo que medimos con relojes y con calendarios. Pero cuando Marcos nos dice en boca de Jesús que se ha cumplido, que ha llegado a su plenitud el kairos, no está hablando de un tiempo cronológico. Está diciendo, señores, ha llegado la intervención, la irrupción de Dios en la historia. Ha llegado la irrupción de Dios en la historia. Entonces, no te dice si es un tiempo cronológico, si es que se cumplió una fecha o algo. Te dice que la intervención misma de Dios genera una calidad en el momento que vivimos. Y eso es lo que significa el término kairos, término griego, que lamentablemente al traducir al español, la mayoría de las veces nos ponen los traductores la palabra tiempo, ¿verdad? Se ha cumplido el tiempo, arrepiéntanse y crean. Y uno dice, no, señor, es que no es un tiempo. Es una particularidad de un acontecer. Eso es lo que significa el kairos, ¿verdad? Entonces, fíjense, por eso, cuando uno quiere estudiar en profundidad la Biblia, no puede uno sino sentirse atraído por esta necesidad de conocer los idiomas bíblicos, porque ahí se encierra una gran esencia teológica que se pierde en la mayoría de las traducciones. Ajá. Bien, tenemos traducciones antiguas de la Biblia. El Antiguo Testamento se tradujo al griego entre el 250 y el 150 antes de Cristo en Alejandría, ciudad de Egipto. A esa traducción se le llama la Septuaginta, que fíjense aquí, dice griego y entre paréntesis LXX, que es 70 en números romanos. LXX significa 70 o Septuaginta. Comúnmente así se le llama a esta Biblia que se tradujo del hebreo al griego para los judíos que vivían en la Alejandría, porque ellos ya no sabían hebreo. El hebreo de los profetas ya no lo conocían ellos. Entonces necesitaban una traducción a un idioma que ellos hablaran comúnmente, que era el griego, porque en Alejandría, ahí en el norte de Egipto, en ese tiempo se hablaba en griego. Y entonces se hizo la traducción para ellos. También tenemos los textos en arameo, dice aquí, por ejemplo, el Targum,
¿Qué es el Targum? Es una traducción de la Biblia del hebreo al arameo más un comentario de parte del escriba, es decir, aquel que había hecho la copia, la traducción. Él metía un comentario para que en las sinagogas los judíos ahí en tierra de Jesús, que ya no hablaban el hebreo antiguo, sino que hablaban el arameo, pudieran escuchar en sus oídos la palabra de Dios en las sinagogas, que se leyera en un idioma que ellos pudiesen entender. Y ese idioma era el arameo. Y entonces, por lo general, el encargado de las sinagogas se valía del comentario del escriba traductor que había elaborado esta obra que se llama Targum, para que la gente que fuera a las sinagogas recibiera una homilía, ¿verdad? El sermón, como llamamos el sermón del Padrecito, pues así también había una homilía de parte del encargado de la sinagoga para que los judíos pudieran recibir instrucción adecuada. Entonces, el encargado de la sinagoga juntaba a la gente, bueno, no tocaban campanas, ¿verdad? Sino ya todo el mundo sabía a qué hora iba a ser la reunión en la sinagoga. Se leía el texto en arameo, porque era el idioma que hablaban en tiempos de Cristo. Se leía directamente el texto en arameo del Targum, que es esta traducción de la Biblia hebrea al arameo, que no eran libros, eran rollos, ¿verdad? Eran rollos que se utilizaban para los días, para cada sábado. Y después el encargado de la sinagoga tenía que explicar el texto, pero lamentablemente no todos los encargados de sinagoga estaban bien preparados. Y entonces el Targum contenía el comentario de los textos. Y así ya el encargado de sinagoga muchas veces leía solo el comentario y la gente quedaba bien educada, bien formada por la homilía que era la lectura del comentario de aquel especialista que había hecho la traducción. Para el Nuevo Testamento, perdón, antes de continuar, viene aquí el latín. El Antiguo Testamento se traduce en latín. La primera traducción que aparece aquí como VL mayúsculas es la Vetus Latina. La V es la primera letra de la palabra Vetus, que significa vieja, y la palabra latina hace referencia al latín, que es el idioma de los romanos. La Vetus Latina es, por tanto, la traducción del Antiguo Testamento al latín, que no se sabe quién la hizo o quiénes la hicieron. Cuando San Jerónimo escribe o hace su propia traducción, que es la siguiente que aparece aquí en el texto, V mayúscula y G de gato, esta que está aquí, que estoy marcando, esa es la Vulgata. La palabra Vulgata en latín significa para el pueblo, para el vulgo, para el pueblo. La Vulgata es, por tanto, la traducción que desarrolla San Jerónimo, que se vale de la Vetus Latina y otros textos, incluso directamente del texto hebreo, para traducir al latín el Antiguo Testamento. Ajá. En cuanto al Nuevo Testamento, también tenemos, de entrada al Nuevo Testamento, todito se escribió en griego, porque era el idioma más común en toda la región. Ajá. Y después se tradujo al latín, probablemente la Vetus Latina muy probablemente es de el siglo IV y la Vulgata de entre el siglo V al VI. Como vemos, la Vetus Latina contiene también Nuevo Testamento y la Vulgata también. Nuestros leccionarios en las misas, ¿de dónde tomaron la traducción al español los leccionarios? ¿Quién me sabe decir? Vamos a ver si están ustedes ahí actualizados, si alguien les ha dicho o de plano no saben, pues también se vale decir, no, pues no sabemos.
Las lecturas que leemos en misa vienen de un leccionario, del misalito dominical. ¿Ok? ¿De dónde se tomó la traducción al español de esos textos? Se tomó principalmente de lo que se llama hoy la Vulgata actualizada. Esta Vulgata actualizada fue publicada ya entrado este siglo, todavía en tiempos de San Juan Pablo II, me parece que fue por el 2001, 2002, que se presenta la Vulgata actualizada ya con algunas correcciones de lo que había puesto antes San Jerónimo, y está en latín, obviamente. Entonces, como nosotros somos rito latino en la iglesia, nuestra fuente es el latín. Ajá, entonces, el leccionario para las lecturas de misa, para las lecturas de todos los sacramentos, incluso para la liturgia de las horas, la traducción española se toma del latín, de la llamada la Vulgata actualizada. No se toma del griego ni del hebreo. ¿Por qué? Pues porque por tradición nuestra Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, estableció el latín como lengua oficial. Sin embargo, eso no significa que se va a ignorar tanto el hebreo como el griego o el arameo. Pues claro que no se pueden ignorar. Al contrario, mientras más estudios se tengan de estos idiomas, se puede incluso corregir la Vulgata actualizada de la que dependen los libros de liturgia. Entonces se corrige la traducción al latín a partir de la, digamos, mejor especificación del texto griego del Nuevo Testamento o hebreo del Antiguo Testamento, e incluso fragmentos arameos que siempre han estado en arameo, que están en el Antiguo Testamento, y pues se puede solicitar una corrección de algunos textos. Bien, tenemos otro punto aquí, la división actual en capítulos y versículos. Los capítulos de Antiguo y Nuevo Testamento, porque los autores no escribieron nunca capítulos ni versículos, los estableció Esteban Langton hacia el año 1226. Entonces, Esteban Langton numera tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento todos los capítulos. ¿Ok? Obviamente los va distinguiendo por tema, los contenidos que se va tratando, etc. Pero después, Sant'Espagnino, la GN en italiano se pronuncia como la ñ de ñoño. Entonces, Sant'Espagnino, hacia 1528, le pone todos los versículos al Antiguo Testamento, como los conocemos hoy. Y por su parte, para el Nuevo Testamento, un hombre muy docto, muy estudioso, Roberto Stienne, llamado también Stefano. Stefano significa corona en griego, pero le apodaban así, corona, a Roberto Stienne. Él, hacia 1551, pone todos los versículos del Nuevo Testamento. Y a partir de ahí, tenemos nuestras Biblias con capítulos y versículos. ¿Se fijan? Entonces es relativamente reciente, estamos hablando de los últimos 5 siglos. Antes de esta época, por ejemplo, pensemos en un San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Ellos no conocieron capítulos y versículos. Bueno, Santo Tomás de Aquino probablemente sí, porque en 1226, pues él todavía estaba en su actividad. Él seguramente pudo haber conocido los capítulos, pero no los versículos. Los versículos son hasta del siglo XVI. Bien, tenemos entonces también traducciones al español. Aquí aparecen varias, pero digamos, las más sobresalientes son estas. La Biblia Cristiana
prealfonsina y la alfonsina, que son del siglo XIII. Las Biblias judías hacia el siglo XIV, es decir, judíos en España, del rito, ¿cómo se llaman estos? Sefardita, del rito sefardita de los judíos, traducen la Biblia, el Antiguo Testamento, al español del siglo XIV, que es muy diferente al español actual. También la Biblia Ferrara del siglo XVI. Pero la más sobresaliente es la que hicieron estos dos señores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran monjes, que tradujeron la Biblia al español entre 1569 a 1602. Entonces pasó un largo tiempo, ¿verdad? Son casi 40 años, ¿no? Sí, 33 años, ¿no? Pasaron ahí entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que le da esos matices finales, que es lo que comúnmente se llama la Biblia Reina Valera, que usan tanto los protestantes. Ojo, es una Biblia muy bien traducida, conservan el nombre de Jehová porque siguen los pergaminos y papiros de los hebreos. Lo que no se dan cuenta es que los manuscritos hebreos le ponen a Yahvé el nombre de Jehová por una razón muy sencilla. Los judíos son muy celosos del nombre de Dios y no quieren que nadie pronuncie el nombre de Dios. Y entonces los monjes masoretas, que eran judíos, que entre el siglo VI y X de la era cristiana vocalizaron el texto hebreo del Antiguo Testamento, porque el hebreo no tiene vocales, ellos crearon un sistema de vocalización y lo fueron poniendo en el texto. Y entonces, para que nadie pronunciara el nombre de Yahvé al momento de ver la palabra Yahvé en el texto hebreo, le pusieron las vocales de la palabra Adonai, que significa mi Señor. Es otra palabra hebrea. Y por reglas gramaticales propias del hebreo, la primera A de Adonai se cambia a E por la presencia de una letra Yod al inicio de la palabra. Y entonces no es no es Yahvó, Yahvoá, sino Jehová. Así es como aparece en los textos hebreos. Pero ojo, eso son los textos vocalizados de entre el siglo VI al X de nuestra era cristiana, es decir, bastante tardíos. Pero los judíos, pues saben que eso es una trampa, es decir, saben que las vocales E o A del nombre de Yahvé son una trampa para que nadie pronuncie el nombre de Yahvé. Si ustedes están con un judío, eviten llamar Yahvé a Dios, porque aunque se llame Yahvé, no conviene provocar a un judío que va a proteger la santidad del nombre de Dios. Y entonces conviene, si tú estás con un judío leyendo la Biblia, conviene que cuando aparezca en tu Biblia el nombre de Yahvé, digas más bien Adonai, Adonai, que significa mi Señor en hebreo. Y entonces, así incluso el Papa Benedicto XVI, todavía antes de que entrara el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI decía, procuren ustedes eso, cuando estén con judíos, cada vez que aparezca en la Biblia el nombre de Yahvé, ustedes lean Adonai, porque eso va a crear un lazo de comunión, de cercanía con los judíos y no una controversia, ¿verdad? Porque los judíos no dicen, todo ser humano tiene sus labios manchados, porque todos mentimos, pecamos, decimos cosas feas con la boca. Entonces, con esa boca no se vale mencionar el nombre de Dios. Los judíos más radicales dicen eso, ¿verdad? Entonces, el Papa Benedicto XVI decía, hay que procurar evitar el conflicto con los judíos. Y entonces, cuando estemos así en reunión entre católicos, no hay problema. Tú puedes mencionar el nombre de Yahvé. Pero cuando tú estés con un judío, procura utilizar la palabra Adonai cada vez que en tu Biblia aparezca el nombre de Yahvé, para evitar conflicto con los judíos. Ajá.
Bien, en español también tenemos del siglo XX la Nácar Colunga, que son dos frailes dominicos que vivían en Jerusalén. Uno se apellidaba Nácar y el otro se apellidaba Colunga. En 1944, ellos traducen al español, ellos eran poetas, y entonces la traducción Nácar Colunga es una traducción hermosísima, sobre todo cuando lees salmos, literatura sapiencial, estás leyendo a poetas que saben muy bien traducir la poesía del Antiguo Testamento. Tenemos otra Biblia, la Bober Cantera, la Biblia Straubinger, la Biblia de Jerusalén, que conocemos muy bien, la mayoría de nosotros la tenemos, la Nueva Biblia Española, la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Shekel, la Biblia Latinoamérica o latinoamericana. Tenemos la Sagrada Biblia del Padre Magaña, la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de América, que se publicó hace apenas unos 20 y tantos años. Tenemos también la Biblia la Biblia de la Iglesia en América, que es de las más recientes, publicada hace apenas como 4 años. Y vienen pues las Biblias también de editoriales, como de Ediciones Paulinas, de la PPC, y bueno, pues vienen más editoriales con el tiempo. Los mismos misioneros servidores de la palabra van a sacar su Biblia. De los servidores de la palabra, por ejemplo, yo hice la traducción de los 2 libros de los Macabeos. Yo trabajé ahí para la traducción de la Biblia que ya en pocos años ya va a salir a la venta. Y para las ediciones paulinas de Colombia y de Sudamérica, de toda Sudamérica, yo participé en las correcciones de la obra de Lucas, Lucas y Hechos de los Apóstoles. También he participado directamente en estas 2 ediciones de Biblias, ¿verdad? Últimamente me han pedido también los misioneros comunianos ahí, si es posible participar en una traducción, pero sí les dije, ahorita no puedo, estoy lleno de trabajo, pero les puedo dar alguna orientación, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, esas son las Biblias que tenemos y obviamente cuando tú agarras la Biblia de Jerusalén y la comparas con la Biblia de Latinoamérica, muchas veces podemos caer en el jueguito de pensar o de contrastar y decir qué Biblia es mejor. No se trata de qué Biblia es mejor, porque fíjense, cuando uno va a participar de un proyecto de traducción de una Biblia, la editorial te da unos criterios y te dice, a ver, miren, esta Biblia está diseñada o va a estar diseñada para personas sencillas, digamos, gente que por primera vez agarra una Biblia, catequistas de niños, de catecismo escolarizado, personas que no tienen gran preparación también, o sea, para público en general. Entonces, procura utilizar expresiones lo más sencillas posibles según tu ámbito cultural. Si tú vas a participar en una Biblia como la Cantera Iglesias, no aparece aquí en esta lista, pero la Cantera Iglesias es una Biblia extraordinaria que pues está cara, vale cerca de 1,000 pesos. La Biblia Cantera Iglesias es una Biblia diseñada para traductores. Todas las notas del Cantera Iglesias son notas filológicas del griego, del hebreo, del arameo, son orientaciones para el traductor. Entonces, a alguien de un grupo de pastoral no le va a ayudar la Biblia Cantera Iglesias, porque además la traducción de la Cantera Iglesias va siguiendo las formas de expresión típicas de los griegos y de los hebreos, entonces te pierdes. Si no sabes griego y hebreo y lees la Cantera Iglesias, vas a acabar pensando que está mal traducida. No, no está mal traducida. Está traducida pensando en especialistas de traducción. La Biblia de Jerusalén está diseñada para gente que quiere profundizar en el estudio teológico de la Biblia. Entonces, la Biblia de Jerusalén es siempre la principal recomendada
en grupos de estudio bíblico católico en todo el mundo. La Biblia de Jerusalén. Otra, la Biblia del peregrino o la Biblia del pueblo, ambas de Luis Alonso Shekel, un gran teólogo jesuita español que lamentablemente ya falleció, pero es una excelente traducción. La Biblia de América, donde el cardenal Carlos Aguiar fue parte del equipo de revisión general, está excelentemente traducida. La otra que aparece aquí, Dios habla hoy, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esta Biblia está también excelentemente traducida, muy recomendable. Tiene aprobación del Comité Episcopal Latinoamericano, es decir, es una obra publicada en una editorial protestante, que es la Sociedad Bíblica Unida, Sociedades Bíblicas Unidas, pero tiene la aprobación de los obispos de Latinoamérica y contiene los libros deuterocanónicos. También es muy recomendable hacerse de esa copia. Y ya, aunque nos hemos pasado ahorita unos 10 minutos, de todos modos, bueno, aquí les hablo en síntesis, semejanzas y diferencias de las Biblias en cuanto a número de libros. La Biblia judía de Antiguo Testamento, tenemos, dice ahí, 24, es decir, 39 libros. Tenemos también, ¿por qué 24 y 39? Pues porque, bueno, algunos judíos unen ciertos libros, por ejemplo, Jeremías con Baruch, juntan también otras obras eh, que te las ponen juntas, ¿verdad? Como en grupo, como los profetas menores, por ejemplo, los ponen en grupo, y otros judíos no. Otros judíos hacen la numeración como la hacemos nosotros, pero siempre ponen 39. ¿Por qué? Porque faltan los libros deuterocanónicos que aparecen aquí en la parte inferior. Dice Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y los 2 libros de los Macabeos son los llamados libros deuterocanónicos que no aparecen en ninguna Biblia hebrea y en ninguna protestante. En la Biblia católica sí aparecen todos estos deuterocanónicos, los libros completos, ¿verdad? Y también partes griegas de los libros de Esther y Daniel. Estos también aparecen en Biblias católicas. Y por eso varía el número, o son 39 o son 46 los libros del Antiguo Testamento. Sobre la Biblia ortodoxa, las iglesias ortodoxas allá en Rusia, en Ucrania y en esos países, en general las iglesias ortodoxas admiten en el Antiguo Testamento más libros. Por ejemplo, el libro 3 de los Macabeos. A ver, permítame. Ay, espérame. Es que aquí se me fue la pantalla. Ahí está. El libro 3 de los Macabeos, aparece el libro de Esdras, aparece el primer libro, y luego Esdras, segundo libro, sería nuestro libro canónico de Esdras. Tenemos la plegaria de Manasés, el Salmo 151, que no están en nuestras Biblias. Dice, pero algunas han seguido el uso protestante de entre los ortodoxos. Su texto oficial para el Antiguo Testamento es el de los 70, la Septuaginta, la traducción al griego. ¿Ok? Y ya con eso prácticamente terminamos nuestra sesión de hoy. Antes de continuar, para la próxima semana, no sé si alguien ahorita tiene alguna pregunta. Aparece aquí en el chat, pone José Luis. ¿Cuál es la diferencia entre la Latinoamérica y la de las Américas? Pues son editoriales distintas. La Biblia Latinoamérica o latinoamericana incluso se publicó antes. Yo era seminarista y ya existía la Biblia Latinoamérica. Y la Biblia de las Américas, fíjense, la de las Américas es una Biblia protestante, pero la Biblia de América sí es católica. La Biblia de Jerusalén, que tiene lenguaje incluyente. Pues fíjense, más que un lenguaje incluyente, el debate estaba en torno al pasaje en Lucas, cuando dice Jesús a Pedro, sígueme, yo te haré pescador de humanos.
le había cambiado hombres por humanos. Por un lado, se decía que la razón era para generar un lenguaje incluyente, pero no es tanto eso, porque la palabra anthropoi en griego, que es el texto tal como lo escribió San Lucas en griego, anthropoi significa humanos. Cuando le dice Jesús a Pedro, ven y yo te haré pescador de anthropoi, así dice el texto griego, significa humanos. La palabra hombres se dice andrai, viene de aner, andros, que en griego significa varón. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, ven y yo te haré pescador de hombres, no le dice pescador de varones, le dice pescador de antropoi, o sea, de humanos en término genérico. Pero pues bueno, como comúnmente les llamamos a todos los humanos hombres, pues por eso parecía hombres. Entonces, eh, yo creo que es más ruido el que han hecho algunos, sobre todo los de Asiprensa, que es esta agencia de noticias, que está, no sé, no recuerdo bien quién es el que financia a Asiprensa, no sé si es el Opus Dei o uno de sus grupos, que han pretendido minusvalorar el trabajo de esta traducción de la Nueva Biblia de Jerusalén al utilizar la palabra humanos en lugar de hombres en el pasaje que les estoy diciendo. El punto es que simplemente cuando tú lees el texto griego, que es lo que escribió Lucas, Lucas puso antropoi. Uh-huh. No sé si haya otro pasaje, yo no tengo la Biblia de Jerusalén nueva, pero no sé si existe otro pasaje donde utilicen un lenguaje incluyente, pero no sé si alguien me puede poner un ejemplo, pues se lo voy a agradecer, pero lo que yo vi solamente noticias era referente al texto del pescador de hombres en Pedro. Uh-huh. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? Juan Diego, adelante. Sí. Bueno, ahorita que estaba hablando de lo de las palabras en griego y todo eso, va con relación a los, que dicen los hermanos de Jesús. Uh-huh. Bueno, que los protestantes dicen que usan que para referirse a hermanos de sangre, usa supuestamente que usa la palabra adelfos y para referirse bueno, a otro bueno tipo de hermandad. No, no acuerdo la palabra. ¿Es Uh-huh. cierto eso? Bueno, comúnmente, digamos, en el griego se usa la palabra adelfos o adelfe para referirse a un hermano de sangre. Entonces, recordemos que en el Evangelio, ¿verdad? Aparecen mencionados 4 personas como hermanos de Jesús. ¿Recuerdan cuáles son los nombres? El primero siempre es Santiago. Ajá. Después, el segundo, Simón. Joset. Antes de Simón y Judas viene Joset. ¿Vean? Ah, Unos ponen Joset, otros ponen Joseph con P final. Y eso queda a entender. Hay una tradición interpretativa que considera, ya desde hace siglos, que San José era viudo y había desposado a María. Y siendo viudo, él ya cargaba con 4 niños cuando se casa con María, y esos son los hermanos de Jesús. Para la gente que conoce al Jesús que predica, ellos no saben que esos 4 son hijos solo de José. Como ven que vienen de la misma familia, pues les solían llamar hermanos. Ajá. Y por eso se utiliza el adelfoi. Adelfoi es el plural de adelfos. ¿Ok? Entonces, es comprensible que les llamen adelfoi porque no sabían nada de la concepción virginal de Jesús. Ajá. Eso lo sabemos nosotros, pero la gente de su tiempo no lo sabía. La Virgen María no andaba divulgando a todo el mundo que había concebido virginalmente a Jesús, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante ahí partir de ese punto porque
También hay que considerar que adelfos se puede utilizar para parientes cercanos, como solemos llamar nosotros a los primos hermanos, para diferenciarlos de los primos segundos. La expresión primos hermanos, que es muy típica del español, tanto en España como en toda Latinoamérica, hace referencia a los que son hijos de los hermanos de nuestros padres. A eso les llamamos primos hermanos. Ajá. Si dentro de 2000 años esa expresión desaparece, los mexicanos del futuro pueden confundirse y pensar, o eran primos o eran hermanos. Pues no, eran primos, pero utilizamos la expresión primos hermanos para referirnos a cierto tipo de parentesco, ¿ok? Entonces, lo más probable es que en la época de Jesús, precisamente, el término adelfos se utilizara primero para hermanos carnales o medios hermanos, porque el término medio hermano no existe en griego, se les llamaba hermanos a todos parejos, ¿ya? Hijos de un mismo papá o de una misma mamá, que llamamos nosotros medios hermanos. El concepto medios hermanos no existe en griego, siempre se les llama adelphoi, hermanos, así a secas, ¿verdad? Pero también se les llamaba hermanos a los primos hermanos. Ajá. También se utilizaba el término pariente. Ajá. Y el término pariente, ahí entran tíos, ahí entran sobrinos, ahí entran primos, segundos, etcétera. Entonces, por eso siempre ha sido una lata esta discusión con protestantes que dicen que los 4 hermanos de Jesús, pues la Biblia simplemente dice que eran hermanos de Jesús, nunca dice que sean hijos de María. Jamás se dice que sean hijos de María. Pero, ¿por qué hago alusión al segundo nombre, Joseph? ¿Saben por qué? Porque los judíos solían poner el nombre del papá al primogénito. Y lo más probable es que de esos 4, el primogénito era Joseph o Joseph. Y ponen las listas primero a Santiago porque históricamente Santiago fue más relevante, fue el líder de la iglesia de Jerusalén después de la resurrección de Cristo, hasta que lo matan en el año 62, que lo asesinan ahí en Jerusalén. Entonces Santiago, apodado el hermano del Señor, fue el líder de la comunidad de la que llamamos la Iglesia Madre, que es la comunidad de Jerusalén, prácticamente desde la resurrección de Cristo hasta el año 62. Y eso llama mucho la atención porque Pedro no fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro era aquel cuya predicación era la normativa, tal como se ve en Hechos de los Apóstoles en Pentecostés. Viene Pentecostés, Pedro sale a predicar, se convierte en 3000 almas y entonces la predicación de Pedro, la predicación del querigma petrino, ese es, digamos, el criterio central que van a seguir los demás predicadores para hablar del valor teológico de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero eso no hacía a Pedro líder de la iglesia de Jerusalén. El líder de la iglesia fue siempre Santiago, apodado el hermano del Señor, que es el primero de la lista de los 4 hermanos de Jesús que viene en Marcos 6. Y ya los otros 2, Simón y Judas, no eran de los 12. Cuando hablamos ahí de los santos Simón y Judas, solemos o podemos caer en la idea de que estos hermanos de Jesús eran de los 12 apóstoles y no. Incluso en las tradiciones más antiguas que reporta el mismo Eusebio de Cesarea, nunca hace mención de que Simón y Judas, estos últimos 2 de los 4 hermanos de Jesús, fueran los mismos Simón y Judas apóstoles. Porque acuérdense que hay 2 Simones, es Simón Pedro y hay otro Simón. Y luego Judas Iscariote y hay otro Judas. Entonces muchos pensaban que ese Simón y ese Judas eran de los hermanos de Jesús, pero la tradición más antigua nunca ha conservado esa identidad. Más bien se cree que eran otros. O sea, de los llamados 4 hermanos de Jesús,
solo Santiago sobresalió y por eso aparece en los evangelios como primero de la lista de los hermanos de Jesús. Y los otros, Joseph, Simón y Judas, prácticamente quedan perdidos en el tiempo, en el anonimato, no se vuelve a saber de ellos. Muy bien. Si no hay otra duda, bueno, recuerden que ustedes pueden redactarme o mandarme sus dudas directamente a mi número de WhatsApp y empezando la siguiente sesión resolvemos dudas y pasamos con el siguiente punto. ¿Ok? Entonces, miren, ya ustedes tienen ahí en sus archivos los temas, lo que vamos a ir viendo y yo se los voy a ir explicando aquí, ¿verdad? Si pueden, imprímalos, si no, pues consérvelos así en archivo. Sí, Susana tenía una pregunta. Susana Fuentes, adelante. Buenas noches. No, no es una pregunta, quería mostrarle que creo que esos son los diccionarios que mencionaba, ¿sí? Que dice Diccionario Bíblico Ilustrado Reimo. Ajá. Sí, también ese es bueno. O sea, ¿Sí? porque hay uno que es el de 3 tomos, Ajá, sí, hay son. otro que se llama de editorial CLIE. Fíjense, les pongo aquí en el chat cómo se escribe. Ok, CLIE, CLIE. sí. El diccionario de la editorial CLIE es muy, muy bueno, muy recomendable. Y les digo, ha sido revisado también por especialistas católicos y prácticamente le dan su aprobación. Ujú. Ok, Sí, gracias. son Entonces, diccionarios, sí, adelante, sí. gracias. Ok. Les digo, son diccionarios que están bien hechos. Incluso, pues si por ahí, bueno, si por ahí tienen ustedes una copia de la Biblia Reina Valera que algún protestante les haya regalado, pues como les digo, esa Biblia está bien traducida con doble salvedad. Primero, siempre llama a Yahvé, le llama a Jehová, porque parten del texto masorético de los hebreos, del texto vocalizado, y pues esa es una, como les decimos, peccata minuta, ¿ya? Son pequeños errores que no tiene caso hacerle mucho caso. Y por otro lado, que no contiene los libros deuterocanónicos. Ninguna Biblia protestante tiene los libros canónicos, a excepción de la Biblia Dios habla hoy, que tiene en la anteportada o después de la portada en hojas, cuando tú abres la pasta dura, viene una primera portada con el nombre de la Biblia y después viene una hoja que presenta una carta de un arzobispo colombiano que a nombre de la Comisión Episcopal de Latinoamérica firma de aprobación para su uso en Iglesia Católica. La Biblia Dios habla hoy. Esa que tiene la firma del arzobispo y el sello del CELAM, esa tiene los libros deuterocanónicos. Porque hay otra edición de Dios habla hoy que no los tiene y obviamente no tiene la firma de un obispo. Yo les recomiendo, háganse de aquella que tiene la firma del obispo. Les digo, no se trata de ver qué Biblia es mejor que otra, simplemente recuerden, cada traducción se hizo pensando en un tipo de público y por eso difieren, ¿verdad? No están en competencia a ver qué traducción es mejor, ¿sale? Muy bien, pues les doy la bendición para que se me vayan a cenar, ¿verdad? Que ya preparen su cafecito con una buena dona de chocolate, una conchita o lo que gusten. El Señor esté con ustedes. La, la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Bien, pues nos vemos entonces el próximo viernes. Cuídense mucho y saquen el jugo a todo lo que van aprendiendo, ¿eh? Gracias. Gracias, Padre. Buenas Gracias, noches. Padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego. Que tengan bonita noche todos.